En el vídeo Cómo hacer un timelapse vimos cómo configurar nuestra cámara y preparar los archivos para su posterior edición. El motivo de tener que revelar las fotografías usando un programa externo como Photoshop o Lightroom es porque a día de hoy Adobe Premiere no es compatible con los archivos RAW. Un elemento que no podemos olvidar a la hora de editarlo es la banda sonora. Su elección será una pieza clave para transmitir al espectador una sensación u otra. Fijaros lo que cambia un mismo timelapse dependiendo del tipo de banda sonora que tenga. Para darle un movimiento de cámara a los timelapse se suelen utilizar sliders motorizados. Estos generan un movimiento lineal a la cámara a la misma vez que estaba capturando la fotografía. Está formado por un rail donde se coloca la cámara en una montura y se mueve de un punto a otro gracias a motores programables donde se le ajusta la velocidad del movimiento. Otro movimiento muy usado en timelapse es el de rotación, que consiste en montar la cámara en una rótula giratoria programable en tiempo, sentido de giro y grados de rotación. Si no podemos usar ninguno de estos sistemas, tenemos la opción de crear un timelapse sin movimiento de cámara usando un trípode y más tarde en postproducción añadirle el movimiento. En este vídeo veremos cómo editar un timelapse usando Adobe Premiere. ¿Estás preparado? Una vez que tenemos la carpeta con todas las fotografías reveladas, vamos a comenzar su edición usando el programa Adobe Premiere Pro. Vamos a abrir Premiere y para comenzar vamos a seleccionar Nuevo proyecto. Nos pide un nombre y en este caso lo voy a llamar Timelapse Muelle del Tinto. Pulsamos, una vez terminado, a aceptar. Se nos abre el programa y para comenzar vamos a crear la secuencia. Para ello vamos al panel Proyecto, Nuevo elemento y pulsamos en Secuencia. Entre los ajustes preestablecidos disponibles voy a seleccionar AVCHD 1080p a 25 frames por segundo. Esta elección dependerá del tamaño y formato que le queráis dar a vuestro vídeo, al igual que la cantidad de fotogramas. Si en vez de 25 lo queréis realizar a 30 frames por segundo, aquí tenéis el ajuste preestablecido para esa cantidad de fotogramas. En este ejemplo usaré 25. A continuación le voy a dar un nombre a la secuencia, puesta de sol, y para terminar pulsaré a aceptar. Una vez configurada la secuencia, lo siguiente será importar la fotografía. Vamos al panel Proyecto, hacemos clic con el botón derecho del ratón dentro del panel y elegimos la opción Importar. Elegimos la carpeta donde se encuentran las fotografías, seleccionamos la primera de las fotos y en Opciones señalamos que se trata de una secuencia de imágenes. Al darle a Importar, Premiere interpretará que cada fotografía es un fotograma y realizará un clip de vídeo. Fijaros que por defecto me lo ha creado con 25 frames por segundo. Para variar el valor de fotogramas que Premiere usa por defecto en estos casos, es tan fácil como ir al menú Preferencias, seleccionar Medio y en base de tiempo seleccionar el que más nos convenga y pulsar Aceptar. Nos llevamos el clic a la línea de tiempo y nos saldrá el mensaje de que el clic no coincide con los ajustes de la secuencia. Esto es debido a que los archivos fotográficos son mucho más grandes que el tamaño de la secuencia. Cuando estemos creando este tipo de vídeo, seleccionar siempre Mantener los ajustes existentes. Como puedes ver, el clip de vídeo no se muestra completo, la fotografía es muy grande. Para ajustarla al tamaño de la secuencia, pulsamos en el clip de vídeo en la línea de tiempo y con el botón derecho del ratón seleccionamos Escalar a tamaño de fotograma y de manera automática lo tendremos a la misma escala que la secuencia. Lo siguiente sería incluir una banda sonora que sea acorde con las imágenes que estamos mostrando y a partir de aquí
incluir elementos a nuestro gusto, como puede ser texto y movimientos de cámara. Para hacer más completo este tutorial, le voy a añadir un texto al final que indique el lugar donde ha sido grabado. Para ello me voy a llevar el cabezal de reproducción al lugar donde quiero que aparezca el texto. Por ejemplo, aquí. Pulsamos la herramienta texto y escribimos directamente en el panel programa. Estoy usando la versión CC 2018. Si quieres ver más sobre esta nueva herramienta de texto, te aconsejo veas los vídeos Nueva herramienta de texto parte 1 y parte 2. Voy a escribir Muelle del Tinto y en el siguiente renglón Huelva. Le voy a cambiar la fuente, centrar el texto, modificarle un poco la escala y por último la colocaré en el centro. Para que las letras no aparezcan de golpe, le voy a añadir una transición de vídeo, concretamente la transición disolución cruzada que se encuentra en el panel Efectos, Transiciones de vídeo, dentro de la carpeta Disolver. La seleccionamos y nos la llevamos al principio del clip de texto. De esta forma, el texto aparecerá gradualmente. Ya tendríamos el timelapse terminado. Esta línea roja en la línea de tiempo nos indica que necesitamos renderizarlo para que la reproducción se muestre correctamente. Para ello, es importante que ajustemos la barra de área de trabajo para que ocupe todo el archivo. Recordar que si Premiere nos muestra la barra de área de trabajo, es tan fácil como pulsar en el icono Opciones que está al lado del nombre de la secuencia en la línea de tiempo y tildar barra del área de trabajo. Una vez que tenemos ya la barra del área de trabajo ocupando todo el vídeo que queremos renderizar, pulsamos la tecla Enter del teclado y comenzará el proceso. Una vez con la línea en verde, podremos visualizarlo perfectamente. Este sería un timelapse sin movimiento de cámara, pero podemos realizarle cualquier movimiento de los que vimos en el vídeo, como crear falsos movimientos de cámara. Vamos a darle un movimiento de zoom de alejamiento. Seleccionamos el clip del timelapse, nos llevamos el cabezal de reproducción al principio, activamos el cronómetro de animación de la propiedad escala en el panel controles de efectos y le damos un valor de 115%. Como podéis ver, se nos crea el primer keyframe. A continuación vamos a variar este valor de escala para que en el tiempo que dure el clip de vídeo la escala pase del 115 al 100%. Para ello nos llevamos el cabezal al final del clip y volvemos a darle el valor del 100% a la escala, creándose el segundo keyframe. Premiere se encarga ya automáticamente de ir bajando la escala a medida que se va reproduciendo el vídeo y como consecuencia de esto tendremos un movimiento de cámara igual que si lo hubiésemos aplicado al grabarlo un zoom de alejamiento. Premiere nos muestra de nuevo la línea roja en la línea de tiempo porque tras este último cambio necesita renderizarse de nuevo para reproducir el vídeo perfectamente. Pulsamos de nuevo la tecla Enter y lo reproducimos para ver nuestro timelapse terminado con su música, texto y movimiento de cámara. Hemos terminado la edición. A continuación vamos a exportarlo. Para ello vamos a Archivo, Exportar, Medios. Se nos abre los ajustes de exportación. En formato elegimos H264. En realidad H264 es un códec, pero Premiere lo ha incluido en los formatos. Elegimos este porque sin duda hasta la fecha es el más compatible y el que menos problemas nos va a dar a la hora de reproducirlo y mostrarlos por las redes sociales. En ajustes preestablecidos elegiremos el que más nos convenga. Si lo vais a usar para reproducirlo en televisores y proyectores, usar High Quality. Si lo vais a usar para publicarlo en redes sociales, elegid YouTube HD. En mi caso, como lo estoy realizando a 1080p, elegiré la opción YouTube HD 1080p. En la pestaña de vídeo, seleccionar Procesar a la máxima profundidad y en las opciones de aquí abajo seleccionaremos Usar calidad de procesamiento máxima. En nombre de salida, Premiere nos lo configura con el nombre de la secuencia. Pulsando en él podremos cambiar dicho nombre, por ejemplo, Puesta de Sol, Muelle del Tinto,
y darle la ubicación donde queremos que nos lo guarde, en mi caso en el escritorio. Una vez ajustados todos los parámetros de exportación, pulsamos exportar y cuando termine el proceso de exportado tendremos nuestro timelapse creado. Bueno, espero como siempre que este vídeo sobre la edición de un timelapse en Adobe Premiere te haya sido de ayuda. Si ha sido así, no te olvides dejar un like y suscribirte si no quieres perderte el próximo vídeo donde veremos cómo crearlo en After Effects. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.